Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esperando que se encuentren muy bien en la comodidad de los espacios que sean los más adecuados para ustedes. Tal vez en la casa, en el camino, en algún momento que se hayan destinado para ustedes 100%. Y recordando que este es su espacio, nuestro espacio, el espacio de todos aquellos que tengan oídos para escuchar. Es interesante comentarles que el día de hoy tenemos un episodio muy especial, muy interesante en todos los sentidos. Les voy a explicar por qué, les voy a platicar la situación que enfrentamos actualmente. Es cierto que dentro de la labor, dentro de el camino, el mismo despertar, existen una serie de eventos torrenciales que pudieran ir hacia arriba, pudieran ir hacia abajo, y donde hay movimiento al final del día. Todo aquello que busca movimiento, todo aquello que es dinámico, representa de alguna forma la existencia de lo que acontece. La vida por sí misma, sin movimiento, pues es vida, al menos en lo material, de una manera inmaterial. Y dado lo anterior, quiero comentarles que es especial el podcast, porque nos encontramos en camino de una localidad a otra. Estamos en el carro bajo situaciones que justamente pudieran buscar alterar el movimiento. Sabemos que mucho de este mensaje que se está comunicando a toda la audiencia podría no llegar, o podrían los días eventualmente impedir que estemos aquí. Pero aquí estamos, en un carro, a las 8:57 de la noche, grabando. Porque es parte de la misión, porque así lo sentimos, porque hacer las cosas cambia las cosas, no hacer nada deja todo igual. Jorge, en esta ocasión es un placer pasarte el micrófono a unos centímetros de distancia, mientras en medio de la noche, para ser románticos, pues nos encontramos de camino a otro espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te parece esta situación que de alguna forma atraviesa la misión que buscamos? ¿Qué tal, Cecilio? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo siempre he pensado que siempre nos van a impedir hacer los podcasts, ¿no? O sea, pasa esto, pasa lo otro, la Matrix te mueve para que no logres hacer tu cometido, tu misión, ¿no? Tu misión estelar. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Si tenemos que ir a un lugar a otro, pues lo hacemos ahorita, ¿no? Es un momento, todo momento es bueno, ¿no? Para despertar conciencia. Yo pienso que todo momento en el traslado de un lugar a otro es el momento más benévolo, o digamos bueno, exacto, para poder meditar, despertar conciencia, porque muchos dicen, oye, es que no tengo tiempo para meditar, pero digo, bueno, estás en el tráfico, ¿no? Entonces tú tienes que ir de un lugar a otro, entonces tú puedes, digamos, meditar durante ese tramo, ¿no? Tú puedes preguntarte los cuestionamientos de la vida, de lo estelar, del universo, en todo momento. Entonces es buen momento siempre para poder despertar conciencia, ¿no? Excelente, sí. De hecho, me parece que eso es una de las premisas más importantes que buscamos dentro de este desarrollo. Sobre todo porque hay quien de alguna forma tiene pensado que meditar es de tener un cuarto adecuado, un espacio adecuado, que claro que suma, por supuesto que lo hace, pero que al final del día esperan ciertas horas, ciertos momentos, cierta canción, cierta vibración, e incluso pues hace ciertas posiciones, ¿no? Y lo van haciendo como un ritual, y pareciera que si no están en ese espacio o en esas condiciones, pues entonces va a imposibilitar la existencia de un estado de conciencia en términos de la meditación. Recuerdo muy bien y muy claro, ¿no?, que uno de los pináculos de la meditación es hacerlo todo el tiempo, estar todo el tiempo conectado. Y me parece que todos estos eventos que de pronto aparecen en la Matrix están diseñados para sacarnos un poquito, a veces un empujón es suficiente para perder todo el equilibrio. Pero en esta ocasión vamos a
poner en otras condiciones y en otras situaciones esto que acontece. Introduzco el tema, el Cristo cósmico y el anticristo cósmico. En primer lugar, en primera instancia, cuando escucho Cristo, me viene Jesús, Jesucristo. En algún otro lugar, en algunos otros espacios, tengo entendido que me parece que Jesús hace referencia a este ser de carne y hueso, a quien conocemos por este mensaje de amor, a quienes conocemos por este mensaje de dar, de compartir. Si toda la filosofía del gran maestro Jesús pudiera ser resumida, que es imposible, sería amor y compartir. Pero entonces Cristo, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que de alguna forma he estado enterado, Cristo es entonces una fuerza, es entonces una energía, es el propósito. O sea, Jesús es como el camino encarnado, y Cristo es la conexión o el puente que está elevado hacia la ascensión. ¿Cómo defines, Jorge, el Cristo? Y luego, ¿cómo lo pones en una perspectiva de cósmico? Ok. Cuando hablamos de Cristo, siempre vamos a lo que es Jesús, ¿no? Una persona, una entidad, siendo que es una energía que existe en todos nosotros. De hecho, el mismo Maestro Jesús, él vino a explicarnos que nosotros éramos capaces de hacer todo lo que él podía hacer, todos los milagros que él logró hacer y más, ¿no? Eso está de hecho en las escrituras, ¿no?, de la Biblia. Entonces, la energía del Cristo no nada más es una persona, ¿no? El dogma nos deriva a una persona. Y fíjese que apenas ayer me di cuenta que hay personas que no pueden concebir el tener un Cristo interno. Y yo pensé que, bueno, hace años decía, bueno, pues cualquiera puede desarrollar su Cristo interno. Y no. Hay personas que están topadas, están, digamos, gobernadas, por así decirlo, ¿no? Como un camión que tiene un gobernador en sus llantas, ¿no?, para no pasar de cierta velocidad. Y eso me lo di cuenta con una persona que conozco desde hace años, que es cristiana, y que es una persona que siempre ha querido despertar conciencia, siempre. Y resulta que esa persona yo le pregunto, oye, pues se supone que ya van varios años que estamos discutiendo temas y es para que tú ya pudieras pues decirme algo más elevado. Y resulta que no, se mete en lo mismo, o sea, está siempre enfrascado en los mismos temas, vuelve a citar las escrituras. Y yo cuando le hablo del conocimiento estelar, se queda callado, o lo que no entiende se queda callado, y lo que medio entiende tiene que citar a las escrituras para darme como una respuesta. Y bueno, yo no soy juzgador de nadie, o sea, yo no lo voy a menospreciar, y al contrario, es un hermano como cualquier otro. Entonces yo tengo que aprender de él. Yo como maestro encarnado, como todos somos maestros, yo tengo que aprender de él. Entonces ahí me di cuenta que hay personas que por su ADN cósmico, su ADN crístico o no crístico, de donde vengan, digamos su ADN elemental, morontial, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Que nosotros estamos, formatados por los hijos paradisíacos, ¿no? Y su co-creación. Nosotros somos una consecuencia de la co-creación de los hijos paradisíacos, en co-creación con la fuente que todo lo es.
Entonces, depende de tú de dónde vengas, si tu fuente es de tal hijo paradisíaco o de otro, lo que nosotros denominamos arcángeles. Entonces, tu fuente o tu ADN es otro, ¿no? A nivel estelar, a nivel espiritual, porque muchos creen que el ADN nada más es físico, ¿no? Y no, o sea, el biológico nada más es un eco de lo que es etérico, ¿no? Entonces, esta persona, yo entendí que no tiene capacidad de sobrepasar sus límites espirituales, porque a nivel cósmico, a nivel ADN etérico, no lo tiene. Y es imposible que yo lo pueda despertar. Es imposible. O sea, esta persona es imposible. O sea, incluso mostrándole milagros, mostrándole lo que él quiera ver, él lo va a agarrar de modo dogmático, de una manera que él siempre sienta que debe de haber un Dios encima de él, un Dios externo. Entonces él está, digamos ya configurado para ese tipo de conciencia o de personalidad. Entonces hay que diferenciar dentro de nosotros mismos quiénes son las personas que pueden despertar y quiénes no pueden. Yo siempre les digo, si tú te encuentras con una persona que es imposible de despertarla por la cantidad de dogma que trae y el formato de su alma, que si es morontial o no morontial, crístico o no crístico, entonces es imposible. Si tú tienes de papá, de mamá o de abuelo o de quien sea, una persona que no tiene capacidades de conexión con el Cristo cósmico, es imposible despertarlos. Entonces no pierdan el tiempo ahí. Nada más trátenlos con amor, trátenlos como mejor puedan, pero no intenten despertarlos porque van a perder el tiempo, ¿ok? Entonces es un poco difícil para ustedes a lo mejor entender de que el Cristo está en todos nosotros, sí está en todos nosotros y en todos los seres, pero hay seres que no tienen la capacidad de conectar con la fuente. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿cómo es conectar con la fuente? Pues yo veo, no sé, unos pajaritos y me siento con Dios. Yo veo las plantas, veo los pinos, veo los árboles y me siento con Dios. O sea, siento que Dios es uno conmigo. Pero hay gente que no lo puede sentir. Y hasta apenas ayer me di cuenta que eso es posible. O sea, que hay gente que no puede sentir eso. Y no porque naciera en la selva de asfalto, en la selva de cemento. No es por eso. Es porque traen una configuración de origen que no es capaz de conectar con el Cristo cósmico. Pero bueno, ya me extendí. Te paso el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Ahorita que lo comentabas, venían como ciertas imágenes a mi cabeza. La primera, para quienes somos de la época, muy probablemente recordarán esa escena donde Gohan, el hijo de Goku, le quiere enseñar a su hermanito a volar. Y también le quiere enseñar a su novia, Videl creo que se llamaba. Y dentro de todo este recorrido, de pronto el hermano de Gohan, no recuerdo el nombre, Goten, creo que se llamaba Goten, empezó a volar casi al momento, ¿no? Les decía, concéntrense, respiren y sientan cómo su cuerpo está muy ligerito, listo. Y quiero pensar que es como esa conexión morontial, ¿no? Inmediata, que es perceptible, que el hecho de creer es crear, y entonces se va realizando la posibilidad de ver algo, de sentir algo, de ser algo más, que es volar en este caso. Y lo mismo pasa, o más bien, es opuesto al camino que pasa con Videl. Se concentra, respira, medita, siente que su cuerpo de verdad está levitando, y cuando Goten se encuentra ya volando, papaloteando ahí toscamente, pues Videl apenas alcanza como a despegar tantito, ¿no? Despegar tantito. Siento que va un poco por ahí la explicación. Por otro lado, también es cierto que lo que mencionas cuando hablas de las conexiones, y sobre todo por el hecho de
de alguna forma sentir a Dios en cada uno de lo que estamos percibiendo en la naturaleza. Digo, a propósito de lo que comentaba al principio del podcast, ¿no? El hecho de ir respirando un aire diferente, un aire de camino a otra locación, pero también el poder apreciar los árboles, el cómo están constituidos, la misma naturaleza, lugares donde incluso aún no hay casas construidas. Esa conexión marcaría la diferencia a simplemente decir, pues, vamos en camino, en un carro y se acabó, punto. Lo mencionas, Jorge, e incluso, bueno, es algo que yo no hubiera pensado antes. Lo mencionas como algo que te sucede el día de ayer, pero en cuanto lo haces saber, tiene sentido y resuena, ¿no? ¿Quién sí y quién no? Particularmente cuando lo platicábamos en el episodio anterior sobre los 144,000, quiero hacerte una pregunta muy particular. Si estos 144,000 están en una misión estelar, ¿acaso será posible que dentro de esa misión que se está desarrollando, dentro de aquellos que tienen esta conexión morontial, también haya personas a su alrededor que impidan que estas personas conecten con lo morontial? O sea, si hay siempre alguien, un amigo, un familiar, un vecino que impida esta conexión, porque entonces yo creo que no solamente es el proceso natural de tengo la conexión o no la tengo, sino también hablando en términos de lo artificial, estoy casi seguro que hay quien interviene y quien no interviene para que esta conexión también pueda darse y pueda contactarse al Cristo interior. ¿Qué piensas en ese sentido, Jorge? Ok, estás hablando de lo que llaman actores de la Matrix. Muchos así lo denominan, he oído. Que son personas que siempre te bajan la frecuencia. ¿No? Puede ser una pareja, puede ser un amigo, un hermano, un papá, un hijo. Y siempre están, digamos, bajando frecuencia, jodiéndote la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí existen y siempre han existido. Hay que entender que la Matrix está hackeada. O sea, la Matrix de control no es que fuera mala, ya lo hemos dicho antes, sino que está hackeada, ¿no? Hubo un momento en que la Matrix fue hackeada y el logo solar fue, digamos, impedido que llegara aquí de manera total. Eso tiene que ver con el astro que llamamos luna, ¿no? Y los eclipses y todo eso tiene que ver mucho con el impedimento de que llegue la información estelar, cósmica, galáctica o intergaláctica a nuestro consciente. Y estamos en una prisión, totalmente una prisión, digamos, sin saber quiénes somos. Y solamente en este planeta se puede lograr eso. En planetas en cuarentena se puede lograr lo que en ningún otro planeta, que es que te den, no sé, por ejemplo, una propaganda, un papel y te lo creas. Siendo que en otros planetas todo el mundo tiene conexión con lo estelar. Entonces, si te dan un papel que dice una mentira, tú luego ves que es una mentira. Lo detectas, lo sientes. Pero en este planeta no. O sea, en este planeta somos capaces de recrear cualquier holograma que alguien más poderoso quiera hacernos creer y lo creemos. Y así es como se ha, digamos, derivado toda la historia del planeta Tierra. Entonces, claro que es posible que una persona que sea de nuestra familia o cercana a nosotros sea un actor de la Matrix. Hace rato estábamos ahí discutiendo en el grupo cerrado, digamos, nosotros, que hay personas o hay niños que se acuerdan digamos, del tiempo antes de nacer, ¿no? O sea, ellos antes de nacer se acuerdan de algún tiempo antes de haber encarnado. Y por ahí vimos varios comentarios, ¿no? Y se me hizo curioso de un niño que dijo, yo te elegí como mamá porque a mí
me dijeron, me mostraron en una pantalla que tú eras muy buena mamá por cómo cocinabas. Pero digamos que aquí lo que me llama la atención es lo de la pantalla. O sea, era algo holográfico. Alguien se lo mostró. O sea, alguien se lo mostró. Y en una pantalla. Entonces, digamos que estamos, ¿cómo decirlo? Atenidos a que algo tecnológico nos hace volver a encarnar vez tras vez, ¿no? Entonces, eso me pone a pensar que algo es como que no está bien, ¿no? Como que si fuera el cielo, pues se supone que es Dios, etcétera, ¿no? Pero algo aquí tiene que ver de manera tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, más o menos no sé si quedó respondido. Bastante claro, Jorge. De hecho, sobre esa misma línea quisiera hacer la siguiente pregunta. Jesús sí acopló este Cristo del que estamos hablando, por eso es que se le llama Jesucristo. Es más, ¿en qué momento, digo, si es que lo supieras, se le empezó a llamar Jesucristo? Porque supongo que solamente era Jesús. Y entonces es posible que también nosotros podamos hacer un acoplamiento como lo hace Jesús. ¿Qué nos puedes decir sobre ese proceso en particular, Jorge? Ok, Jesús no acopló a nadie, más bien Él vino en toda su esencia como Dios. Pero es que muchos creen que Dios es pues, Dios, ¿no? Y hay que entender que estamos en un lugar tan denso que, por ejemplo, yo así, para que me entiendan, así es, mira. El perro que ustedes tienen ahí en el jardín, ahí en su casa, ahí como su mascota, casi como su hijo, para ellos Dios son ustedes, ¿no? Su amo. A esos perritos es incapaz de que ustedes les hagan entender quién es Dios. Para ellos Dios es su amo. Ese es Dios. Ahora, para una entidad un poquito más elevada, ¿no? Nosotros, a lo mejor de los perros o changos pasamos a nosotros, pues Dios va a ser una entidad que pues es lo más cercano a nosotros, que pudiera ser un extraterrestre, como fue Jehová, fueron varios antes, ¿no? Zeus, Odín, antes que venían los extraterrestres, porque antes el planeta no estaba cerrado, no era un planeta en cuarentena, entonces podían venir seres estelares. Entonces cualquier ser que bajaba con tecnología, con un ovni, pues era denominado como un dios, porque podía hacer maravillas, podía hacer tecnología, podía hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces ese es Dios para nosotros. Entonces, ¿qué es Dios para esas entidades? O sea, ¿qué es Dios para Jehová? ¿Qué es Dios para Zeus? Pues es alguien más que él, ¿no? Pero no es Dios, simplemente es otro escalafón, ¿no? Entonces, así nos vamos, otro. Esa es la jerarquía sobre jerarquía, ¿ok? Entonces, Jesús fue una entidad, una persona, un ser que pudo, digamos, lograr una encarnación total con la conciencia total de lo que denominamos Micael Arcángel. Pero para denominar a qué es Micael Arcángel no lo vamos a poder explicar, porque es algo muy vasto, muy tan grande que es imposible para nosotros explicarlo. Entonces, Jesús es una fractal de Micael. Como hijo paradisíaco, él vino a encarnar no nada más en este planeta, en muchos otros, en todos los planetas morontiales, como la Tierra, que tienen una estrella dentro en el núcleo. Esos planetas son capaces de, digamos, de dar encarnación a un Cristo cósmico. Entonces, la encarnación de Cristo, Jesús, se dio
por un plan de miles de años antes de que él llegara, ¿no? Entonces, si te pones a ver lo que es la genealogía, el linaje, viene de lo que es desde Adán y Eva, y luego pasó por Abraham y todo eso, ¿no? Entonces, a Jesús se le preparó miles de años previos para que pudiera encarnar. Entonces, bueno, es algo muy complejo a lo mejor para ustedes de entender. Jesús Cristo es una entidad que no acopló, o sea, no combinó conciencias, sino que vino como una conciencia entera. Y fue una de las pocas veces que se ha hecho en este planeta. Lo normal es que un maestro acople varias entidades y que las combine. Por ejemplo, Zoroastro acopló la conciencia de Jesús Ananda, Jesús Cristo, en su campo áurico cuando estuvo encarnado. Y Krishna también lo hizo allá en la India. Entonces, nosotros pensamos que Krishna y Zoroastro fueron encarnaciones de Jesús, siendo que no fue así, sino que Jesús, antes de encarnar, acopló a otros maestros, una para darles camino y otra para entender cómo se desenvuelve digamos, la humanidad, o cómo son los rituales, los ritos, la forma de hablar, de desenvolverse, porque cualquier maestro debe de primero hacer camino, si no, pues se puede perder digamos, aquí en el planeta Tierra. Entonces, pues no es algo como que fácil de entender, ¿no? Pero bueno, no sé si quedó respondido. Interesante lo que estás planteando, Jorge. Ahora, con la intención y con la finalidad de también ir aterrizando y dar también certeza a esto que estamos platicando, quisiera preguntarte, ¿cuál sería la diferencia entonces entre Jesús, como lo conocemos, Jesús, 2, Jesús Ananda, 3, Jesús Cristo? ¿Quién es cada quien? ¿Qué los hace compatibles, iguales, similares? ¿Qué los hace diferentes? Ok. Jesús, así como Jesús de Nazaret o Jesús el que conocemos por las Escrituras, es una persona. O sea, es una persona que encarnó y que tuvo una conciencia y desarrolló una misión. Pero es como que un porcentaje mínimo de la conciencia magna de la que traía, ¿no? Entonces, cuando un maestro encarna en una persona, no encarna al 100%. Para esto hay que entender que el Homo sapiens tiene una capacidad muy pequeña de acoplar grandes conciencias. Es muy difícil. Por eso a Jesús se le preparó con todo ese linaje que les expliqué. El proyecto Homo Sapiens está hecho para hacer un proyecto de ser esclavo y de ser ganado de reproductor. La mujer tiene que menstruar cada mes y el hombre tiene que estar buscando a la mujer como si fuera un semental en celo. Así somos, ¿no? Entonces así se le hizo al Homo Sapiens, siendo que estelarmente no se comportan así los seres estelares. Los seres estelares, por ejemplo, las mujeres tienen la misma fuerza que un hombre a nivel estelar, la misma fuerza. No es de que el hombre tenga 1000% de testosterona y la mujer nada. Eso nada más se hizo aquí. Eso es por poner un ejemplo. Quizás lo vamos a acoplar o a entender más en un episodio de Sociedades Estelares 2, ¿no? Pero Jesús es, digamos, una entidad fractal de fractal de fractal de fractal. O sea, no fue una entidad que fuera al 100% Dios. O sea, nada que ver.
Es un mínimo de lo que pudo haber sido Dios en físico, en cuerpo, ¿no? Entonces, si nos vamos, digamos, a tiempos ancestrales, antes de que cayera este planeta en el dominio de lo que denominamos Matrix de control o siniestro gobierno secreto, o digamos las entidades malignas que gobiernan ya este planeta. Antes existían otra raza de personas, y antes de eso otras, y antes de eso otras, ¿no? Hasta llegar a los dinosaurios. Existían lo que llamamos lemurianos. Los lemurianos tenían todo el código genético que tuvo Jesús, y ellos podían hacer todos los milagros que podía hacer Jesús. Para ellos era totalmente normal levitar, ubicuidad, agua en vino, lo que quisieran, ¿no? Lo que es milagros tras milagro, porque ellos eran seres perfectos, eran hijos paradisíacos encarnados, puros Cristos encarnados. Ese fue el proyecto de Lemuria. Pero pues para nosotros, que somos una raza totalmente hecha para la esclavitud, pues se nos hace muy impresionante que un solo ser, venga y haga todos esos milagros, siendo que antes, hace años, hace digamos miles de años, millones de años, todo el mundo lo hacía, todo el mundo podía hacer todos esos milagros, era algo pues, normal, ¿no? Entonces Jesús es nada más una parte de esta historia, ¿no? De la historia de la humanidad, del Homo sapiens, ¿no? Jesús Sananda, que Sananda le puso el nombre Blavatsky, que fue una señora que pues inició la teosofía hace más de 100 años. Pues ese es el nombre estelar del que se nombra al comandante Sananda, que es una parte, una fractal de Jesús. No es que Jesús sea Sananda, sino que es una fractal de fractal, o sea, es una parte de, es un acoplamiento. Entonces Jesús se diluyó, él ya no existe, pero existe, digamos, rastros de él, de su conciencia, que se acopla en otros, digamos, seres estelares, ¿no? Más o menos es un poco difícil de entender, no me gustaría entrar más en detalles porque se me hace un poco que me pudieran, digamos, entender mal, ¿no? O darle doble sentido. Pero bueno, a ver si quedó respondida la pregunta. Muy bien, entonces si lo pudiera poner en palabras ya personales, Jesús de Nazaret es la parte física terrenal que conocemos, que se ha expresado en escrituras y que de alguna forma se va delineando en términos de lo humano también, sumado a todos los milagros que él hizo. También toda esta apertura, todo este mensaje de conciencia, y como lo he mencionado en episodios anteriores, la intención por supuesto también es comprender el origen para luego entonces entender su existencia y ver en qué deriva, hacia dónde se va yendo toda esta información. Entiendo entonces que Jesús Sananda como comandante es una fractal que se encuentra derivado en lo estelar, digamos. Quiero pensar que entonces Jesús de Nazaret es terrenal, Jesús Sananda es comandante en lo estelar, pero y aquí me surge una duda que te voy a hacer después. Yo creo que van a ser dos en una. Entonces, ¿qué pasaría con este Jesús Cristo? Que faltaría para terminar como esta mención que se hace en ese sentido. O sea, Jesús Cristo sería, más allá del comandante estelar, una energía, la energía más pura del fractal de Micael. Va hacia allá, está orientado hacia ese punto. Esa sería la primera. Y la segunda, si al final del día todos somos, o muchos de nosotros que tenemos este contacto con el Morontial, somos un fractal de Micael, pues entonces en teoría, en palabras muy terrenales, también somos Jesús, por ponerle un nombre, aunque también todos somos Micael. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido, Jorge?
Ok, el humano fue diseñado por los Elohims, fue una parte. Otra parte fue colaborada por los felinos, los hombres gato. Y todo ese proyecto fue transferido de otros universos, porque el humano funcionó muy bien en otros universos. O sea, fue un genoma, digamos, de ADN que funcionó para despolarizar los universos. Y Micael, Arcángel, que es el proyecto de él aquí en este universo, o sea, estamos a su mando, pues. Él pensó que era buena idea meter el genoma humano para que, digamos, despolarizara el universo, porque estaban las guerras de Orión, ¿no? Donde estaba los Urma, los hombres gato, los aviares, los reptiles, todos en guerra, porque había muchas diferencias entre sí. Entonces se le ocurrió introducir un ADN que tuviera conexión cuántica con su conciencia, con la conciencia de Micael. No estamos hablando de Dios fuente que todo lo es, porque para eso ni siquiera los aviares, o ni siquiera los Urma, ni siquiera los Elohims pueden entender qué es Dios, la fuente que todo es la tan lejana, o la, digamos, no es tan lejana, sino está también aquí, pero la vibración que tiene a niveles cósmicos o a niveles, digamos, de supraconciencia es tan difícil de entender que ni ellos saben qué es Dios. Entonces ellos ya le dejaron de llamar Dios. Para ellos Dios no existe, porque es tan lejano que simplemente ellos dicen Dios es el más próximo a ti. Entonces, para un perro eres tú eres su Dios. Para nosotros es Jehová, ¿no? O sea, para algunos, digo, ¿no? Hay que quitar eso. Pero si, por ejemplo, los seres estelares vinieran, pues ellos son Dios, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, ellos hacen milagros. Pero para ellos, ¿qué es Dios? O sea, a lo mejor un Elohim, ¿no? O sea, para un ser estelar, un acturiano, un pleiadiano, quizás un Elohim puede ser Dios. Y lo podría ser, pero el Elohim ya trascendió lo que es el apego, trascendió el ego. Entonces ellos no se van a autodenominar como dioses. Ellos están desaparecidos. Es más, digamos que para que una civilización estelar pueda encontrar un Elohim, tiene que salir, primero desarrollar tecnología espacial, luego salir, luego tener tecnología espacial y capacidad psíquica para encontrar las islas paradisíacas de los Elohims, que están en el espacio interestelar. No están en las galaxias. Ellos ya se alejaron mucho de las galaxias, porque son, digamos, centros de cocreación psíquica tan negativa que ellos ya se tuvieron que alejar de esto. Imagínense que los pleiadianos están emanando un montón de energía que también no es tan benévola como ustedes creen. Nosotros estamos emanando un montón de energía. Entonces, para los Elohims es muy difícil entender esto. Ellos son los primeros, los ingenieros siderales que existen. Son los ingenieros primordiales. Ellos ya habitan en niveles tan sutiles que es imposible acceder a ellos, a menos que tengas la tecnología, pero a la vez la conciencia con la cual llegar a ellos. Cuando llegas a ellos, ellos te permiten acceder a otro nivel. O sea, cuando tú te emparejas con ellos, por así decirlo, ellos son el portal por el cual puedes acceder a la fuente que todo lo es, o al menos a una parte de. No es que sea así tan fácil, no es que lo hagas de la noche a la mañana. Para esto pasan milenios, como civilización o como colectivo, porque no es nada más que una persona pueda ir y ya, tiene que ser un colectivo. Y por lo general ellos reciben muy bien a las civilizaciones que no son tecnológicas, a las que se han desarrollado por medio del espíritu, la tecnología espiritual, la meditación, la capacidad de teletransportarse, de ser ubicuos
omnipresentes, etcétera, ¿no? O sea, de telepatía. Si tú eres una civilización tecnológica que dependes a fuerzas de la tecnología, ellos se van a alejar mucho de ti, porque tú dependes de algo externo, tú dependes de una, pues, de una tecnología para lograr algo que debería ser natural. Entonces, para llegar, digamos que al Cristo cósmico, hay que pasar por muchas pruebas como civilización, y no nada más es tecnológico, porque el gran problema de esta civilización y de muchas otras anticrísticas, por lo general son reptilianas, es que buscan la iluminación y la conciencia, la falsa conciencia, por medio tecnológico. Creen que el medio tecnológico los va a llevar a saber más, a hacer más, y lo único que hace es alimentar el ego. Y ese ego hace que se crean más y que necesiten más, dependan más, y por lo tanto invaden otros sistemas estelares con inconsciencia, con su psique negativa. Entonces ellos, cuando llegan a un planeta, pues no llegan a armonizarlo, llegan a ver qué van a extraer, qué minerales se van a llevar, a qué civilización van a colonizar, lo van a someter, tal cual hicieron los españoles y los portugueses aquí en América, ¿no? Y los ingleses también. Entonces esa es una forma, pues, de inconsciencia, y de que nunca se va a llegar a algo de, digamos, crístico, ¿no? Entonces el Cristo nunca se va a encontrar afuera, jamás lo van a encontrar allá afuera, a menos que lo hagan con conciencia, porque el Cristo está afuera y está adentro. Entonces ustedes pueden, digamos, llegar a niveles tan tremendos de tecnología, pero nunca encontrar a Cristo. O bien lo van a encontrar afuera, en la calle. Ahí se puede encontrar. O bien en uno mismo, en una meditación, o en el bosque. Incluso Cristo no sé, en el mercado, no sé, en donde sea se lo encuentra. Porque el Cristo es la conexión con la fuente. Así de simple, así. Porque muchos dicen, no, Cristo es una persona. No es una persona. Otra cosa es que seres que tuvieron capacidad pudieron, digamos, conectar con la fuente y traer a la materialidad algo de esa representación, ya sea en una enseñanza, en un milagro, pero Cristo es la conexión con la fuente, así de simple. Y muchos seres no tienen esa capacidad, y no porque no puedan, no porque no le echen ganas, sino porque su configuración monádica a nivel estelar se los impide, porque ellos no pertenecen a un hijo paradisiaco que sea morontial, como lo fue Miguel Arcángel, o Metatrón, o Gabriel, ¿no? O otros más que no conocemos el nombre. Entonces ellos tienen conexión directa con la fuente que todo lo es, y ellos dieron el permiso de que toda su creación pudiera llegar a ellos y sobrepasarlos. O sea, se les configuró, digamos, de tal manera en que todo ser que fuera creado por Miguel Arcángel tuviera la capacidad de sobrepasar los poderes de Micael, lo que es ser, digamos, un dios en vida, ¿no? Pero otros seres que fueron configurados de otra manera no tienen esa capacidad. Los reptilianos, digamos, los insectoides, los zetas, los acrans, que son como arañas, otros muchos seres, hay miles, ¿no? Tausetianos, hay un montón de seres que no tienen la capacidad de conectar con la fuente. Entonces ellos no pueden sentir a Dios en los árboles, no pueden sentir a Dios en los pájaros, en el río, en el mar, en la montaña. Entonces para ellos Dios está en una religión, en alguien que les deba dictar cómo creerlo, porque su origen monádico
o digamos su configuración de ADN cósmico, está diseñada para siempre depender de una persona, de una religión, de una institución o de una corporación. Entonces, por más que quieran despertar a la gente, no se va a poder, a menos que ustedes identifiquen que es una persona con capacidad crística. Entendido. Fíjate que ahorita que estabas platicando todo, bueno, dando como este acercamiento hacia la parte crística, que me quedo con la palabra conexión. Recuerdo una película, no el nombre, pero sí una escena en particular, donde, que curiosamente, ¿no? Digo, a lo mejor la historia está un poquito tergiversada, pero la intención me parece que es atinada. Son como una clase de seres grises, pero son de los altitos, los grises altitos. Y entonces lo que hacían era contactar a unos chicos, dada la magnitud temporal que se presenta, contactan a unos jóvenes en ciertos años y 30, 40 años después pues ya son adultos y contactan después con unos chicos, ¿no? Estos chicos son perseguidos por una organización secreta, que creo que todos podemos imaginarnos de qué tipo. Y entonces están siendo monitoreados, están siendo rastreados y curiosamente tienen un chip, pero lo tienen en físico y lo tienen en el brazo. Cuando se encuentran con estos extraterrestres, y todo es a nivel telepático, les preguntan los extraterrestres a los niños, cómo están, cómo se sienten. Los niños argumentan que tienen por ahí pues dolor en el brazo desde que los capturaron por primera vez, y ellos con tecnología cubren su brazo, lo separan, o sea, como si en ese momento hubieran hecho un corte en la extremidad, separan la extremidad, parte de la misma, y entonces extraen un pequeño chip que era por donde los estaban rastreando, lo rompen y vuelven a poner el brazo, ¿no? Dejan una cicatriz mínima, muy pequeñita. Pero entonces los niños inteligentemente preguntan, bueno, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los persiguen a ustedes? Y eventualmente, pues, ¿por qué con el contacto con nosotros nos persiguen a nosotros? Creo que tocan, no sé si tocan su mano o les tocan la frente, y pareciera que se abre un portal que atraviesa vidas pasadas, vidas paralelas, que va atravesando una serie de mundos, universos, algo así como el multiverso, ¿no? Y entonces llegan a visualizar a Jesús. En este caso, quiero pensar que los tres integrados, ¿no? De Nazaret, Sananda y el Crístico, por lo que mencionas. Porque entonces lo ven, bueno, lo ilustran pues como ellos piensan que es en la película, y entonces de pronto regresan al instante, también al momento presente, y dicen, eso es lo que queremos entender esa conexión, queremos saber quién es Él. Y entonces al menos puedo deducir que es un acercamiento desde la parte, pues sí, de película, sí, también de ciertas verdades ahí mezcladas, pero que sí están buscando esa conexión, ¿no? Y en realidad el propósito de ellos es cómo llego, cómo conecto, cómo lo entiendo, cómo lo vivo. Eso por una parte, ¿no? Hay mezcla de tecnología, de los gobiernos secretos, mismo Jesús, el buscar esto que da a entender también la película al momento en el que te tocan, pues es el ADN, ¿no? Y quiero pensar que a nivel cuántico se va vinculando con todos los portales ahí existentes para poder entenderlo. Entonces, eso me llamó mucho la atención, eso va teniendo este sentido con el Cristo cósmico. Digo, vale la pena recalcar que Cristo cósmico no es una persona, no es un ser, no es un alguien, ¿no? Sino por lo que se comenta aquí, es la manifestación, la conexión, es lo eterno, atemporal, y creo que las palabras serían muy cortas para poder explicar algo que solo se vive desde la experiencia. Para ir acercándonos hacia el final, Jorge, quisiera entonces preguntarte, ¿qué relevancia tiene para nuestra vida, para el despertar, contactar, vivir, experimentar el Cristo cósmico? Si es que en términos de lo individual lo tiene, porque el camino es personal.
si fuera por otro lado, si fuera por otro rumbo, teniendo en cuenta que hay un montón de agendas que van a querer que nosotros lleguemos o no lleguemos a algún lugar, también entonces tener esta información, como los comento siempre, ¿no? Filtrar la información, vibrar la información, hacia dónde nos puede llevar, hacia dónde nos está aperturando, hacia qué caminos. Porque vamos a partir del punto de que la película también nos está arrojando verdades, ¿no? Nos las va lanzando, nos las está mostrando. Y así como nosotros queremos esta conexión, o estos extraterrestres, como lo narraba, quieren esta conexión, pues así nosotros, ¿no? Creo que saber de Jesús de Nazaret nos permite anclarnos en lo terrenal y experimentarlo como tal. Saber de Jesús Ananda también en la parte cósmica, la parte estelar, en este ser fractal que se va vinculando, también tiene un sentido. Pero entonces, conocer al Cristo cósmico, ¿qué relevancia tiene para nuestras vidas cotidianas, Jorge? Si es que dentro de lo cotidiano, pues es relevante. Ok. El Cristo es, digamos, el camino más corto para la evolución. No es el mejor camino, porque el mejor camino es el donde más, la fuente que todo lo es, digamos, va a querer expresarse en todas las formas. Y si tú te quieres expresar en todas las formas, ¿qué es lo que te va a dejar más conocimiento? El camino largo, el camino de la oscuridad, el camino de la inconsciencia. Entonces el Cristo es el camino más corto, pero solamente es ese camino para los pocos seres que, digamos, tienen capacidad de no querer enlodarse para aprender. Y la gente que, pues se enloda y se tropieza con la misma piedra siempre, pues no tiene, digamos, la capacidad crística quizás, pero está aprendiendo cada vez más, porque es el camino de mayor enseñanza. O sea, el camino de la oscuridad es el de mayor enseñanza, porque es donde más vas a poder aprender de los errores. Entonces el Cristo y el camino del Cristo fue un plan que se le denomina la Orden Kumara, que es una orden que vino a despolarizar el universo por medio del amor incondicional, por medio de maestros que vinieron a hacer escuelas de iniciación del amor incondicional. Pero resultó que los Cristos cósmicos, cuando venían a enseñarnos por medio de escuelas herméticas de iniciación, lo que fuera, en diversos planetas, tuvieron que la situación de que no se les comprendía, porque un Kumara, un Cristo, no puede enseñarle a alguien que es inconsciente. Por más que le intente, la frecuencia de una persona que vibra muy alto es incapaz de entrar en una frecuencia baja. O sea, digamos que chocan las frecuencias y es imposible que le puedan penetrar a su córtex cerebral y a sus capacidades, digamos, de conciencia. Entonces, vamos a poner que el plan de los Cristos cósmicos fracasó. Es un fracaso a nivel cósmico. Es la realidad del asunto. No se logró lo que se pensaba, porque no se despolarizó el universo. El universo está más polarizado que nunca. Y eso fue debido a que pues nunca tuvieron, previsto que los Cristos pudieran enseñarle a las personas de bajo entendimiento, digamos, de frecuencia baja. Entonces, es un plan fallido. El Cristo cósmico es un plan fallido y es
es una, ¿cómo les diré? Un camino por el cual ustedes pueden caminar si es que desean ya salir de todo esto, ¿no? De la materialidad, de la polaridad, de la reencarnación perpetua, del estarse peleando con sus familiares todas las vidas, de que les metan hologramas en cada vida que encarnan, en que estén sometidos a la brujería toda la vida, a las maldiciones, a los chips, a los miasmas, a los extraterrestres negativos. Entonces, si ustedes quieren salir de esto, el Cristo cósmico es la mejor salida. Pero simplemente tienen que agarrar esa frecuencia, porque no es para cualquiera, es para unos pocos, ¿no? Entonces, eso de que las religiones les dicen, no, que Jesús vino en Salvador, dio la vida por todos, son falacias, son mentiras, eso es nada más una forma de que ustedes estén sometidos a un control. Jesús vino a su misión y ya, no vino a salvar a nadie, nada más vino a mostrarlos. Porque imagínense, un maestro, cualquiera, viene a querer salvar a alguien, va a depender de ese alguien. Por entrelazamiento cuántico lo hace su dependiente, por lo tanto lo somete a una vampirización, por lo tanto lo somete a una dependencia, a un ego. ¿Y ustedes creen que Jesús tenía esa capacidad de ego? Pues nunca la tuvo. Pero suena muy frío, ¿no? O sea, el decir que a Jesús le valíamos madres. No es así, no, tampoco es así de que les valemos madres, sino que Él no tiene un apego. Yo siempre les digo, los seres estelares no tienen apego, porque para ellos su capacidad de conciencia es tan tremenda que ellos saben que la materialidad es simplemente un va y viene, un holograma. Entonces, para ellos es efímero todo esto. Entonces, para Jesús, el haber estado aquí, pues fue un pasaje y ya. O sea, para nosotros es muy importante, no, que lo crucificaron y que sus pecados se lavaron, etcétera. Pero para él no fue, porque para él es efímero todo esto. Pues para él es como echar una cana al aire. Pues él vino a experimentar un ratito de la materialidad y ya. Pero ustedes, digamos, como humanos, se someten a un entendimiento tan físico y tan material y tan dependiente de un dogma y de una escritura que pues es imposible sacarlos de ese holograma, pues a menos que sea la fuerza, ¿no? Entonces, si ustedes no se quieren someter a un apocalipsis forzoso, ustedes pueden salir por medio del Cristo cósmico, que no está en una persona, sino está en ustedes mismos, dentro de uno mismo, en lo que nosotros denominamos llama trina, que es lo que entendemos como intuición, ¿no? Si ustedes lo quieren sentir, es la intuición. Pero existe lo que es la llama trina, que es la capacidad de ver más allá por medio de una energía cósmica crística, ¿no? Es un átomo que está dentro de su chakra del corazón, que es capaz de entender todo el universo en un segundo. Pero no todos tienen esa capacidad. Los seres que no tienen, digamos, formatado, digamos, de origen cósmico, la conexión con la fuente que todo lo es crística, les va a costar un poco más. Para eso tiene que acoplar un maestro, digamos, se llama ajustador de pensamiento, que es un maestro que los va a guiar y que va a ser como un intérprete para ustedes para poder acceder al Cristo cósmico. Pero es un proceso más largo para ustedes, ¿no? Entonces hay que separar paja y trigo, la verdad, es esa, ¿no? Y aquí estamos muy dualizados y hay que entender que venimos de diferentes delegaciones estelares. Es así de fácil. Muy bien, Jorge. Ya tendremos oportunidad de hablar ahora del opuesto, del anticristo, el anticristo cósmico. Me va llegando como esta información de lo que podría ser, pero también vamos a dejarlo como una sorpresa, vamos a dejarlo a la intuición, vamos a permitir que también la llama trina nos guíe en ese trabajo, en ese proceso,
en ese camino. Ha sido una aventura grata, ha sido una gran experiencia ahí con... No, pues no hay problemas técnicos, curiosamente, más bien son de otro tipo, ¿no? A diferencia de otros episodios que han tenido ahí alguna manifestación o representación. En esta ocasión me gusta que toda esta idea de conexión se vaya dando también en el camino, en el fluir, en el movimiento. Partimos de un lugar a cumplir una encomienda esta noche y a la par vamos realizando este episodio justo cuando nos encontramos a punto de llegar al lugar del que partimos, pues estamos también terminando, ¿no? Pareciera que es un ciclo que se está atravesando en todo este camino, en todo este proceso. Esa parte me gusta, me llama la atención. Creo que ninguno de los episodios se repite, al contrario, como que tiene una personalidad diferente. Y confiamos que también lo sientan de esa forma, de esa manera. Ha sido un placer, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la aventura de grabar en un automóvil. Pero todo aquello que se tiene que dar simplemente estará ahí, se plasmará y se dará. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Cecilio. Qué bueno que estás aquí conmigo, que te prestas para esto. Yo pienso que no nos van a dejar a veces grabar ciertos podcasts porque la Matrix se somete a un ¿cómo te diré? A hacernos, digamos, que no hagamos las cosas o sea, nosotros somos como un error de la Matrix, para que me entiendan. Entonces siempre va a pasar algo, ¿no? Es como cuando ustedes quieren, no sé, emprender a algo o ir a algún lado y algo se los impide. Entonces la misma Matrix los va a dormir, les va a decir no lo hagas porque tú estás en cierta programación donde tú no debes de hacer ciertas cosas. Pero hay que anteponerse a la Matrix. La gente rica, la gente que tiene éxito, digamos, monetario, o la gente que tiene éxito espiritual, la gente que es feliz, es porque luchó contra la Matrix, es porque sobrepasa ese malestar que ya nos tienen programado, ¿no? Que esa flojera, ¿no? La desidia, etcétera. Hay que sobrepasar eso, ¿no? Entonces, a mí me pareció buena idea. Digo, bueno, no nos están dejando grabar, ya hubo varias cosas ahorita, pero ¿por qué no grabamos en el camino, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en este instante, manejando, y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, la misión digamos, de enviar conciencia a todos aquellos que se presten es para eso. Pero bueno, esperemos que les haya agradado el capítulo, y bueno, estamos ahí al pendiente y de todas sus cuestiones, preguntas, y nos vemos en el capítulo del Anticristo, ¿no? Así es, nos vemos en el Anticristo. Disfrútenlo, las preguntas son bienvenidas, seguramente van a fluir muchísimas. Háganoslas saber para también integrarlas en el siguiente capítulo. Hasta entonces.